Marimari Lamien, Incheta Evan Tieco Pingen, Mapuche Meu, Lofche Costa del Lepá, Guardia Meu, Rawson Meu. Bueno, soy Evan Tieco, nacida en la comunidad de Costa del Lepá, a 60 kilómetros de la ciudad de Esquel, de aquí de la provincia del Chubut. Soy hija de Julio Antieco, quien en vida fue el creador de la bandera mapuche tehuelche que tenemos aquí en la provincia del Chubut, aquí en el Gualmapu. Como ya dije, soy mapuche, nacida allí en la comunidad de Costa del Lepá, un lugar fundada por mis abuelos allá por el 1880 y pico. Llegan ahí al lugar disparando de la conquista de Roca, y ahí llegan a ese lugar y ahí fundan la comunidad. Bueno, de ahí de mis abuelos, que sería Manuel Antieco y Zenón, dos hermanos que se escaparon de los españoles. Ellos eran de Junín de los Andes, era su lugar, y se escapan ellos siendo muy chicos, matan a toda su familia y ellos se escapan siendo prácticamente niños. Según ellos vivieron mucho tiempo en el bosque, luego cruzan la cordillera de los Andes y se van a la Gulumapu, y ahí están más o menos 30 años, donde ellos dicen que fueron cadetes de un gobernador, que no pudimos averiguar un gobernador de qué provincia de la Gulumapu, y ahí están casi 30 años, donde después deciden volver a su lugar nuevamente, y bueno, no encuentran a nadie de su familia y empiezan a bajar hacia la precordillera, donde se instalan en Costa del Lepá. Ahí forman la comunidad, forman su familia. Los dos se casan. De Manuel Antieco nace mi papá, y ellos son 11 hermanos. Y bueno, de ahí está Julio Antieco, que es mi padre, el que creó la bandera mapuche tehuelche que tenemos aquí en Chubut, que nos identifica como pueblo originario mapuche. Mi papá dice que esto lo hace a través de un sueño, ¿no? Un peuman, donde decía él que sus antepasados le decían que debería de plantar una caña de coligüe. En muchos lugares de nuestro territorio, nuestro rehue se hace con caña de coligüe. Por eso mi papá dice que este sueño era muy importante para él, pero una caña sola no tenía un significado muy importante tampoco. Así que dice, en una mañana muy temprano, Futachau iluminó mi mente y me dio para unir estos colores, que son los colores que usamos en nuestra ceremonia. De acuerdo a dónde están asentadas nuestras comunidades, se utiliza el azul y el blanco, y si no, el azul y el amarillo. Entonces ahí él une estos paños para poder hacer esta bandera. Pero previo a eso, él, de tener este sueño, consulta con las distintas comunidades de aquí de Chubut, ¿no? Donde le manda carta a sus hermanos, a distintas comunidades, a distintos loncos. En ese entonces se le llamaba muy así vulgarmente camaruqueros, ¿no? Por toda la invasión que tuvieron nuestros padres. Entonces él dice, le mandé carta a todos los ancianos camaruqueros para ver qué le parecía este sueño que yo había tenido, y si ellos estaban dispuestos a acompañar a ese sueño y poder hacer esta bandera. Entonces, de muchos hermanos, de muchos ancianos, recibe la contesta de que sí, que lo haga, que era un sueño muy bueno que él había tenido, y que por medio de esa bandera su pueblo se iba a unir y se iba a sentir representado. Así que él sigue haciendo las gestiones, primeramente con su gente, con los hermanos, y luego ante las autoridades de la provincia aquí de Chubut, ¿no? Y en el año 1987
se hace un chaún grande en Trevelin, cerca de Esquel, donde allí participan hermanos de no solamente de aquí de la provincia de Chubut, sino de otras provincias de Argentina, y donde allí él presenta esta bandera, ¿no? Y bueno, la mayoría estuvieron de acuerdo de que sí, que la hiciera, donde ya él dice que su sueño era una realidad, ¿no? Y bueno, empieza a trabajar sobre ella, haciendo gestiones ante el gobierno de la provincia para que pueda ser reconocida hay una ley que reconoce este símbolo aquí en Chubut, y bueno, ahí nace su sueño, ¿no? su proyecto de hacer esta bandera. Bueno, yo soy hija de Julio Antieco, somos 2 hermanos, son 9 varones y 3 mujeres. Yo soy la segunda de todos los hijos, pero la mujer, soy la mayor de todas las mujeres. Y bueno, para mí hoy como mapuche y como hija de Julio Antieco, siento un orgullo muy grande de tener esta bandera que nos representa y que ha servido para que nuestro pueblo aquí en Chubut pueda despertar del sueño en que estaba, y por ahí del miedo, de la humillación, que sabemos perfectamente que no solamente aquí en Argentina, sino en todo el territorio donde fue la nación mapuche, tanto acá en Argentina como en Gulupapo, hemos sido tan avasallados, tan pisoteados, Entonces yo creo que con esta bandera es como que muchos hermanos se han sentido fortalecidos y han comenzado primeramente a querer reconocerse como mapuche, y desde ahí comenzar la lucha, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Tener orgullo de esto, orgullo primeramente de ser mapuche y después de ser la hija del creador de la bandera mapuche tehuelche que tenemos aquí en Chubut. Hay una unión, aparte de la familia, porque, por ejemplo, en mi familia, por parte de la mamá de mi papá, ella era tehuelche, así que ya es como que hay una unión familiar, si se quiere, ¿no? Más allá, después de que existan estos 2 pueblos, hay una unión familiar. Y yo creo que la mayor satisfacción y por ahí orgullo es que mis hermanos mapuche la hayan adoptado, y hoy se sientan representados por medio de esta bandera. No tanto del Estado, porque el Estado sigue siendo el Estado opresor que nos sigue robando derechos, nos sigue robando conocimiento en todos los aspectos. Yo creo que esto pasa aquí y pasa en Gulumapo y pasa en todos los lugares donde existen pueblos originarios, ¿no? A mí no me interesa tanto lo que el gobierno acepte o reconozca, sino me pone feliz y orgullosa de que mis hermanos mapuche y tehuelche lo acepten y lo tengan como un símbolo de unión y de representatividad, como dijo mi papá. Mi papá muere al muy poco tiempo de dejar esta bandera, así que no pudo, algunas cosas que él quería, que por ejemplo todas las escuelas de la provincia la tuvieron, no alcanzó a ver eso, ¿no? Que sabemos perfectamente que aquí en la provincia del Chubut, en todas las escuelas y en todos los niveles, es un alto porcentaje de hermanos que hay estudiando en las escuelas. Entonces ese era el gran anhelo de mi papá, que en todas las escuelas estuviera, pero no lo alcanzó a ver porque él falleció al tiempo de hacer esta bandera, falleció. Los distintos colores se usaban en la ceremonia. Por ejemplo, el azul representa el calfú, representa al cielo, al Huenú. El blanco es el plan cahuel de la ceremonia y el amarillo es el sol naciente de la primavera. Y la flecha es el instrumento que les permitió sobrevivir o defenderse por mucho tiempo, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que aquí de este lado, en Puel Mapu, es como que hace pocos años que nuestros hermanos es como que están despertando y decir somos mapuche, y desde ese punto pararnos y seguir la lucha.
la lucha de recuperar todo lo que nos pertenece, desde el territorio hasta nuestra sabiduría, hasta nuestra ceremonia, ¿no? Y ese es mi anhelo y mi interés, ¿no? De recuperar todo eso. Sé que cuesta, ¿no? Después de grande poder aprender a hablar mi lengua propia, cuesta, pero bueno, creo que no, tampoco es imposible, ¿no? Yo, por ejemplo, me dediqué a recuperar todo lo que es el arte del telar. Yo soy tejedora y bueno, yo creo que como aprendí el arte del telar, creo que también voy a poder aprender a hablar mi lengua bien como la tendría que haber. Mi papá no nos enseñó porque, bueno, a ellos le prohibieron, como ya sabemos perfectamente, tanto de este lado de la cordillera como de aquel lado, ha pasado lo mismo, ¿no? Donde tuvieron que ellos guardar su cultura, esconder si se quiere. Porque mi papá, por ejemplo, él sabía hablar a la perfección el mapuzungún, pero bueno, no nos enseñó a nosotros justamente por esto, para que no suframos la burla, el desprecio, la risa de tanta gente que fuimos mucho tiempo. Y bueno, el mensaje, no sé si un mensaje, pero bueno, decirle a todos los hermanos mapuche, tehuelche, y no solamente mapuche y tehuelche, sino de los pueblos originarios que hay aquí en Argentina y de aquel lado en Chile. Primeramente, reconocernos que tenemos una identidad propia, que en el caso nuestro somos mapuche, tehuelche, y en el caso de ustedes serán mapuche, o no sé si tendrán otra mezcla de razas, pero bueno, nosotros somos aquí mapuche, tehuelche. Y decirle que la lucha debe continuar, ¿no? Y no bajar los brazos, más allá de todo el atropello que hay día a día con nuestros hermanos, donde vemos que meten preso a nuestros hermanos por reclamar sus derechos, donde vemos que sí, los estados siguen pisoteando nuestros derechos, pero bueno, desde ahí pararnos con firmeza y con fuerza y demostrarle de que nosotros tenemos derecho a vivir bien, derecho a nuestro territorio y derecho a recuperar nuestra cultura.